Carlos Alonso Lucio es el hombre de moda, hoy por hoy en Colombia, indiscutiblemente. Como en la época de hace como 8.000 años, cuando a él le tocó librar la gran batalla en compañía de Ingrid Betancourt. Y creo que también da Pum Pum. Y Guillo Martínez Guerra. Y Guillo Martínez Guerra. Oiga, Pum Pum, estamos hablando de usted para que reparta esta barbería por todo el mundo. Aquí estoy, con el hombre que está de moda en Colombia. Lástima que usted está en su tierra, en su otra patria que es España, querida y adorada españoleta, a quien queremos tanto. Pero sabemos de lo que debe de estar sintiendo con el llamado que le han hecho a Petro. Ya, de frente. Vámonos a las situaciones de modo, campo y lugar. Cuando hace 8.000 años nos pasó lo que nos pasó, de esa época, de esos 8.000 acontecimientos que ocurrieron a esta, ¿qué diferencia hay? A ver, yo creo que hay... Primero que todo, bienvenido, ¿no? No, pues por favor, un gusto siempre, William, estar aquí en la barbería. El hombre de moda en Colombia. No. A ver, creo que sí hay una serie de diferencias que son estructurales. Y yo creo que la principal es que hoy existe una creciente exigencia ciudadana de justicia, encaminada al juicio político a Gustavo Petro. Es decir, todo cuanto ha ocurrido, todo cuanto el país ha conocido, proviene fundamentalmente de una enorme preocupación ciudadana. Fijémonos que en esta ocasión los partidos han tenido una muy pobre participación en lo que ha sido el proceso a lo largo del gobierno de Gustavo Petro. Todo lo que la oposición, la advertencia, la reflexión, la crítica y la exigencia al juicio político de Gustavo Petro en razón de que ha violado la Constitución y la ley desde la campaña presidencial, proviene de una iniciativa fundamentalmente ciudadana. Es decir, esto ha sido una combinación de las movilizaciones ciudadanas a las plazas públicas del país y el trabajo importantísimo que han venido adelantando los medios de comunicación. Creo que esa dupla fundamental de medios de comunicación que ponen en el conocimiento público una serie de hechos que son evidentemente violatorios de la Constitución y de la ley, y esa movilización ciudadana que ha venido surgiendo creciente en todo el territorio colombiano, han ido arrojando que comiencen a moverse las instituciones en relación con ese clamor de justicia ciudadano. Yo pienso que el acontecimiento de ayer, que es cuando la Fiscalía General de la Nación decide trasladar, compulsar copias de una serie de informaciones que tienen y que comprometen directamente al presidente de la República, y las pasa a la Comisión de Acusaciones, que es el primer paso competente por orden constitucional del juicio al presidente de la República, es un acontecimiento enorme. ¿Por qué? Porque independientemente de que ya venían presentándose distintas denuncias de ciudadanos, en el caso concreto por la violación de los topes y por los delitos cometidos en la campaña presidencial, denuncias como por ejemplo la de José Manuel Abuchaibe, denuncia a la cual la Comisión de Acusaciones venía de alguna manera tomando del pelo en términos de abocarla formalmente.
ya sin lugar a dudas una compulsa de copias dada por la Fiscalía General de la Nación es ineludible para la comisión de acusaciones. Lo que podríamos decir que con esa compulsa de copias es indudable que el juicio político a Gustavo Petro se abre obligatoriamente. El país lo estaba esperando. A usted lo están escuchando en todo Colombia, porque lo hemos visto como el símbolo de esta situación. En cierto momento yo lo vi a usted solo, dando esta pelea. Yo dije, bueno, ¿y cuándo será que se van a estrenar la fuerza de voluntad para demostrarle a Carlos Alonso Lucio que él tiene razón? Cuando me encuentro con la gran noticia, que ya es noticia mundial, yo digo, Carlos Alonso tiene toda la razón. El país no puede seguir en interinidad. Estamos viviendo una situación completamente desastrosa. Colombia entera no soporta más. Yo creo que llegó el momento del recambio, de decirle no más a esta sinvergüencería. Colombia entera está clamando porque se escuche la voz suya, y ya se está escuchando. ¿Y cómo lo felicito? Muchas gracias, William. No, yo pienso que este ha sido, sin lugar a dudas, la compulsa de copias de la Fiscalía marca un punto de inflexión. El desquite histórico llegó, porque el 2 de octubre de 2016 ganó el no. Yo recuerdo que 3 días antes de ese hecho, yo le dije a Rodrigo Marín, a Rodrigo Marín, le dije al doctor Álvaro Uribe Vélez, doctor Uribe, preparémonos para la lectura de su discurso el próximo domingo, para que nos tomemos la Plaza de Bolívar. Usted, en compañía de Carlos Alonso Lucio y de un grupo de gentes que verdaderamente sienten esta patria. Porque Juanpa dijo, es que si yo pierdo, entrego esto, lo entrego. Y Uribe me dijo, no, eso está perdido, ahí no hay nada que hacer. Pues ganamos los del no. Ganamos. Y el 2 de octubre de 2023 viene la revancha histórica. Y se dio, coincidencialmente, otro 2 de octubre. Esto tiene que tener un significado. Mire, Es la divina providencia. yo creo que es entre otras cosas la reivindicación La reivindicación moral de Colombia. de la sociedad. 7 años después, Sí, el 7, Miremos- el 7 que es un número sagrado. miremos una cosa. El juicio político, que es algo en relación con lo cual la sociedad debe empezar a comprender de mejor manera. Nosotros solemos, en esta etapa, confundir el juicio político con el juicio especial. La gente por lo general dice, juicio político es el juicio del Congreso al presidente. Y esa digamos que es una primera aproximación. Pero el juicio del Congreso al presidente, en términos de la ley, no se llama juicio político, sino juicio especial. Ese es el nombre de ese procedimiento en la ley quinta del 92 del Congreso. El juicio político es mucho más que eso. El juicio político es el momento histórico, esos escasos momentos históricos en que las sociedades deciden juzgar al presidente de la República. Es decir, que además del juicio propiamente especial, es algo mucho más importante y trascendental que ocurre en la sociedad. Luego, el juicio especial, el del Congreso, claro que debe adelantarse. Y es, si se quiere, un escenario definitivo del juicio político. Pero el juicio político también ocurre en otros escenarios simultáneamente. En el juicio político, el papel de los medios de comunicación
eso que estás haciendo tú aquí, que es exactamente recopilando una información y un criterio para transmitírselo a la sociedad. Es un ejercicio que podríamos denominarlo en términos del juicio. Los medios de comunicación ejercen el rol de ser instructores de la sociedad. Como José Alvear Sanín, Exacto. desde la Linterna Azul. Exacto. Es decir, esos medios de comunicación son los que en el fondo analizan, recopilan la investigación y se la entregan a la sociedad. ¿Por qué? Porque en el juicio político, el papel de la ciudadanía, el papel del pueblo, el papel cívico, es, yo diría, el primordial en el contexto histórico del juicio político. Luego, fijémonos, está lo que va a ocurrir en el juicio especial, lo que tiene que ocurrir en la comisión de acusaciones, lo que tiene que ocurrir en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que tendrá que ocurrir en el Senado de la República. Pero por la naturaleza de ese juez, que es un juez político, es un juez que tiene que atender sin lugar a dudas lo que ocurre en el proceso de la discusión social. Es decir, lo que hacen los instructores de los medios de comunicación y lo que piensa y se moviliza la ciudadanía. Por eso, esa coincidencia de haber sido burlado un resultado popular 7 años antes y que el mismo 2 de octubre esté ocurriendo todo lo que sabemos, Sí. es la reivindicación porque ese mismo pueblo de hace 7 años tiene el papel, a mi juicio, protagónico en el juicio político, que es el papel del jurado de conciencia. En términos del proceso político, del juicio político, más allá del juicio especial que ocurre en el Congreso de la República, los ciudadanos, y esa es la convocatoria que estamos haciendo como movimiento cívico, debemos convertirnos en los jurados de conciencia de ese proceso del juzgamiento al presidente. Es decir, en el fondo, el juicio político es lo que nosotros llamamos una revolución pacífica, que es cuando una sociedad decide quitarse de encima a un gobernante que llegó ilegítima e ilegalmente y que además está haciendo un daño enorme desde la presidencia de la República. Luego es un acto de una profunda conciencia ciudadana cuando decide la sociedad juzgar a ese presidente, exigirle al Congreso que lo haga y tocar los timbres y estremecer el conjunto de la institucionalidad para decirle ustedes cumplan con la defensa y el cumplimiento de la Constitución que es nuestra. Es cuando el dueño de la casa, del proyecto de la nación, sale a decir vamos a volver a poner la casa en orden. Es decir, que es un momento trascendental desde el punto de vista histórico al que estamos entrando. Porque se viene el juicio de Gustavo Petro, pero también es un momento en que la sociedad enjuicia a la clase política, enjuicia la corrupción, enjuicia las violaciones a la Constitución desde el poder. Y entre otras cosas, la ciudadanía depende de cómo seamos capaces de movilizarnos. Nos tendremos que obligar a los partidos políticos a que cumplan con su deber en el Parlamento. Entre otras cosas porque todos los partidos políticos han sido absolutamente perezosos frente a la obligación del juicio político. Y cuando digo todos es todos. Desde la derecha hasta la izquierda, todos han intentado hasta hoy tomarle del pelo y mirar para arriba frente al juicio político. Lo que pasa es que ya, una vez la Fiscalía General de la Nación compulsa copias, les queda absolutamente imposible, porque ya se les convierte en una denegación de justicia. Entonces entramos en un periodo tremendamente importante, histórico, de la sociedad colombiana. Yo te diría, William, que es mucho más que un gobierno interino. Es decir, digamos que por lo general un gobierno interino es un mal gobierno. ¿Y qué suele ser en la historia de Colombia un mal gobierno? Un gobierno que no hace bien lo que debería hacer bien o que hace mal lo que debería hacer bien. El gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno que no haga bien, que haga mal lo que debería hacer bien, sino que es un gobierno empeñado en destruir lo que hay. Es decir, aquí hay un gobierno mucho más agresivo y dañino que un gobierno sencillamente, o que lo que llamamos usualmente un mal gobierno.
que es la tesis nuestra y que es la razón de ser por la cual hemos venido insistiendo en el tema del juicio político. Primero, el juicio político tiene origen en que el presidente de la República ha violado la Constitución y la ley. ¿Por qué insistimos tanto en esa tesis? Por dos razones fundamentales. La primera, no es cierto que a Gustavo Petro, como dice el pacto histórico, se le quiera juzgar en razón de que es de izquierda o de que tiene una ideología marxista. Eso no es cierto. La Constitución colombiana establece el pluralismo, la Constitución colombiana ejerce la pluralidad de formas de pensamiento que quepan en la democracia. A Gustavo Petro se le juzga porque ha violado la Constitución y la ley. Y de ahí surge el segundo gran argumento. Y es que para que una democracia sea democracia, tiene que partir de la base del principio de que todo ciudadano debe estar por debajo de la Constitución y la ley. Exactamente. La línea divisoria básica entre una democracia y un despotismo, entre una democracia y una tiranía, es que en el despotismo el déspota está por encima de la Constitución y la ley. En una democracia, todos, comenzando por el gobernante, deben estar sujetos a la Constitución y la ley. Luego, el juzgamiento de Gustavo Petro forma parte del ABC de los principios, valores y normas de la democracia. Entonces es un tema absolutamente de fondo. No juzgar a Gustavo Petro es una renuncia ilegítima de los principios y la vida democrática. Prácticamente sería permitir el derrumbamiento de toda la arquitectura democrática y constitucional del país. Por eso es tan complicado lo que estaba ocurriendo en términos de que la comisión de acusaciones miraba para el techo, claro, y desatendía absolutamente... La comisión de absoluciones. Desatendía absolutamente tanto las denuncias que ya estaban presentadas como las informaciones que circulaban en los medios de comunicación, porque, ojo, y aquí es necesario que la sociedad entienda una cosa. En términos reales, la comisión de acusaciones ha debido de abrir de oficio, con base en las informaciones que estaban en los medios de comunicación desde hace meses, el proceso que ya va a tener que abrir. De oficio ha debido abrirlo. Luego estamos comenzando a vivir, es decir, ¿qué hemos hecho los ciudadanos en estos últimos meses con los escritos, las movilizaciones, las opiniones? Estremecer a la institucionalidad y decirle, eso no es de ustedes. Las curules no son privadas, los juzgados no son privados, el Estado no es privado, ustedes tienen una serie de obligaciones constitucionales que tienen que cumplir. Y ese papel de movilización de la ciudadanía tenemos que intensificarlo muchísimo más en estos meses para que efectivamente la sociedad asuma su papel de jurado de conciencia en el juicio político. Solo me queda decirle, lo felicito, porque el reloj de la historia le sigue dando la razón. Y aquí estamos. Y aquí seguimos dando la pelea con usted, sin claudicación, diciéndole a Colombia, tenemos un líder que es usted. No, siga para adelante. No, William, a mí me da mucha alegría estar otra vez aquí, porque el primer foro en el que estuvimos planteando solitarios hace meses, sí, el tema del juicio político fue en la barbería contigo. Y hace 8 días no se pudo hacer esto. Como que mi Dios nos tenía reservada esta fecha. El Espíritu Santo, la Divina Providencia. Es que eso es el próximo martes, que los necesito allá sentaditos para que digan lo que están diciendo ahora. Muchas gracias. No, gracias de nuevo a ti, William. Qué berraquera.